¿Qué significa la palabra británico? Los ingleses no solamente descienden de Israel. Los ingleses no solamente son israelitas, sino que el nombre británico es una confirmación del pacto que Dios hizo con el antiguo pueblo de Israel. Vamos a explicar lo que significa la palabra British. La palabra British es una palabra hebrea y se compone de dos palabras. Número 1, de la palabra Berit. La palabra hebrea Berit o Brit significa pacto, alianza o convenio. Aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento y siempre se traduce indudablemente como pacto. Berit, pacto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 18 dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. En Génesis capítulo 6, versículo 18, la palabra pacto en el antiguo hebreo es Berit. En Génesis capítulo 9, versículo 9, dice: He aquí yo establezco mi pacto, mi Berit, con ustedes y con su simiente después de ustedes. Versículo 11: Estableceré mi Berit con ustedes, y no fenecerá ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1 dice: Estas son las palabras del Berit, del pacto que Dios mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del Berit, del pacto que concretó con ellos en Horeb. Tenemos entonces 4 versículos y hay otros 100 versículos que nos revelan que la palabra Berit significa pacto. La palabra Berit, de donde toma su nombre el pueblo británico o la Gran Bretaña, significa pacto del Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Cómo se representa para el antiguo hebreo esta palabra pacto? Se representa gráficamente mediante 2 palos cruzados con la letra Tav. Estos palos cruzados significan pacto, señal, marca. Se representa la palabra Berit. Y la segunda palabra de la que se compone la palabra British es el vocablo Ish, I-S-H. Ish significa hombre. Este vocablo es entendido por la mayoría de las personas como una referencia al hombre, pero más bien se dirige al género humano, al ser humano, no al hombre específicamente, sino al ser humano en general. De tal forma que British significa hombre del pacto, y aplicado a una nación, a todo un pueblo, significaría el pueblo del pacto, la gente del pacto, es decir, británico o británicos, gente del pacto. Un punto muy importante que debemos notar es que la palabra British está escrita exactamente como el hebreo, comenzando de derecha a izquierda, por lo que nosotros de Occidente leemos así: pacto, pueblo, mientras que desde el punto de lectura del hebreo se debe de mencionar así: hombre o pueblo, pacto. Esto quiere decir que los antiguos bretones, celtas, eran de origen semita, específicamente hebreos,
los celtas antiguos que colonizaron Europa occidental eran realmente hebreos. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues esto explicaría el por qué entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en la región de Armenia, hay una zona conocida como Iberia, punto de partida de los celtas, es decir, los israelitas que fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Estos celtas fueron conocidos como los iberios del Cáucaso. Son los mismos que llegaron a la península ibérica en la actual España. Estos son los iberos peninsulares. Pero estos mismos hebreos son los que llegaron a las islas británicas, es decir, los iberios insulares, en la región conocida como Ibernia, en la actual isla de Irlanda. Iberos, Ibernia, significan hebreos. Por lo que efectivamente los actuales británicos, que son la gente del pacto, efectivamente son hebreos, descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y no solamente los británicos, sino también los anglosajones. Además, la palabra hebrea ayan significa tierra, y el sonido hebreo ania significa naves, por lo que Gran Bretaña significa la tierra del pacto, y Britania significa naves del pacto. El nombre Gran Bretaña en la Edad Media se escribía a veces en Inglaterra como Britannia. Isaías capítulo 42 versículo 6. Yo, el Eterno, te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las gentes. Aquí vemos nuevamente la palabra Berit o Brit y la palabra Am, pueblo, que significa gente, congregación unida, específicamente una tribu que pertenece a Israel. Berit Am, Britam. El profeta Isaías, con miles de años de anticipación, estaba profetizando que Israel sería conocido como británico. Isaías capítulo 49 versículo 8 dice: Así dijo Dios, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Grandes historiadores como Ptolomeo, Procopio, Plinio, hablan de personas cuyos nombres se refieren a ellos mismos como los Breti, los Brittany, los Britia, bretones, así como ciudades a lo largo de Europa. Por ejemplo, la antigua Britonia, en la actual Mandoñedo, España. Los antiguos galeses, al llegar a Gales, se llamaban a sí mismos como los British y Britain. Los primeros habitantes de Inglaterra se hacían llamar bretones, los cuales vinieron de Armenia. Estos son los anglosajones antiguos. Estos británicos que salen de Armenia son en realidad israelitas, los cuales habían escapado del gran imperio asirio. El historiador Gildas se refirió a los británicos como israelitas en su libro de Exedio Britannia, capítulo 2, versículo 26. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 8, nuestro Señor Jesucristo dijo: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Evidentemente, el libro de Apocalipsis está escrito en griego. Sin embargo, dentro del contexto de este versículo, el contexto inmediato, se presenta primeramente en hebreo. Es decir, este versículo, al leerse en el hebreo original, hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como el Aleph Tav,
el Aleph Tav, el principio y el fin. Y estas palabras en hebreo se representan gráficamente de la siguiente manera. La letra Aleph como si fuera una X, que significa poder, potencia, fuerza, liderazgo, principado. Y la letra Tav, que en el hebreo antiguo se representa gráficamente como dos palos cruzados formando una T y significa pacto, señal, marca. Y estas dos palabras las encontramos gráficamente, visiblemente, en una bandera, en la bandera de la Gran Bretaña. Al fondo, la letra Aleph, y al centro, primeramente, vemos la letra Tav. ¿Qué es lo que vemos gráficamente representados en la bandera de la Gran Bretaña? El Aleph Tav, el principio y el fin. Pero no es algo de qué extrañarse si los que se hacían llamar británicos, bretones, british, o la gente del pacto, el pueblo del pacto, se identificara visiblemente mediante estas palabras: poder, fuerza, liderazgo, principado, primogenitura, poder y fuerza provenientes del Altísimo, del Dios Todopoderoso. De tal forma que los israelitas actualmente se hacen llamar el pueblo del pacto. Los israelitas actuales son británicos. Los british, los británicos, efectivamente, es la gente del pacto que Dios hizo con Abraham. Israel actualmente no se llama Israel, se llama British, el pueblo del pacto. Británicos.